Un cordial saludo para todos. Muchas gracias por ver este video. Algunos se preguntarán, ¿y por qué esa introducción, señor profesor? Bueno, mi nombre es Alfonso Jiménez y hoy estamos celebrando el especial de 250 suscriptores en mi canal de YouTube. Es un acontecimiento muy bonito, muy importante para nuestra comunidad y quiero que todos lo apreciemos con mucho cariño. Ya el canal está próximo a cumplir un año de su relanzamiento y esperamos que siga creciendo para promover otras formas de educar, de enseñar y aprender matemáticas y física, programación y otras ciencias de una manera entretenida y diferente a la tradicional. Bueno, ¿y por qué la introducción también? Porque resulta que hoy es un día muy especial para la educación en Japón. Hoy es el día de las ceremonias de apertura en las escuelas secundarias, ¿sí? Entonces, el 1 de abril se celebra esta fecha tan especial. Y bueno, yo como en otro video prometí que iba a hacer un resumen del sistema educativo de la escuela secundaria de Japón, pues este es el momento para hacerlo. Por esta razón les he traído un resumen sobre este tema con énfasis en matemáticas y ciencias. Bueno, empezamos primero por lo fundamental. Estos son los ejes de la educación, ¿sí? Empezamos con algo muy elemental y esto tiene que ver con los planes de estudio o los currículos, ¿sí? Entonces, en estos planes se organizan el contenido de la educación integrada y sistemáticamente según la etapa de desarrollo de los alumnos de primaria y secundaria y en relación con el número de horas de enseñanza a fin de lograr el propósito educativo. Entonces, estos ejes también son 4 puntos de vista o perspectivas importantes en la composición curricular, es decir, las 4P de educación. Eje de propósito, el eje de vista de pájaro, perspectiva, el eje de simetría o posición y el eje espacial o periodo. El eje de propósito consiste en establecer ese propósito de la educación con la mirada puesta en la sociedad del futuro. El eje de perspectiva consiste en continuar explorando la forma ideal de la educación manteniendo una vista de pájaro, o más bien una vista de halcón, como algo fijo, o sea, concentrarse en un punto fijo, en un objetivo. El eje de posición consiste en que la educación está dirigida principalmente al Estado, la población, alumnos de primaria y secundaria, los docentes y las comunidades locales. Y por último, y no menos importante, tenemos el eje espacial o periodo. Este periodo de educación consiste en un sistema de 6-3-3-4, tiempo de aprendizaje escolar y lugar. Entonces, en el siguiente tema que vamos a ver, nos vamos a concentrar en este eje, ¿sí? Porque esto forma parte esencial de la estructura del sistema educativo de Japón. Bueno, y estos ejes van así, ¿no? O sea, en estos sentidos, en los 4 sentidos van relacionados. Bueno, ya que estamos hablando de estructura, ¿cuál es ese sistema educativo? ¿En qué consiste? Bueno, pues el sistema 6334 no es más que 6 años de escuela primaria, 3 años de escuela secundaria básica, 3 años de escuela secundaria superior
y 4 años de universidad o 2 años para carreras cortas. ¿Sí? Entonces, como pueden ver aquí en este diagrama a la izquierda, este es el sistema educativo japonés, ¿sí? En, haciendo énfasis en ese eje espacial o temporal. Entonces, los alumnos empiezan en preescolar, más o menos a la edad de 6 años, o jardín de infantes, luego siguen a la escuela primaria, eh, hasta la edad de los 12 años aproximadamente, luego empiezan la escuela secundaria de primer periodo, la escuela básica, em, dura 3 años, aproximadamente hasta los 15 años. Luego tenemos el ingreso a la escuela secundaria de segundo periodo, que son 3 años. Em, Aquí, como podemos observar, cuanto a la enseñanza obligatoria, es obligatorio para los ciudadanos japoneses completar los estudios en las escuelas primaria y secundaria básica. Es decir, para ingresar a la escuela secundaria superior es necesario haber completado estos estudios y cumplir 15 años de edad, ¿sí? Entonces, la educación obligatoria realmente va hasta aquí, ¿sí? O sea, hasta aquí, todo esto es obligatorio, todo esto. O sea, esto es obligatorio de lo que es desde el preescolar hasta la escuela secundaria básica. Ya lo que es la preparatoria o la escuela secundaria superior sí es opcional, pero lo más destacado de Japón es que más del 98% de los estudiantes deciden tomarla, incluso si es opcional. Es algo de admirar, ¿no? O sea, que voluntariamente toman la decisión de, sí, yo me quiero preparar mejor para la universidad o para la vida eh, diaria. Entonces, eso es una decisión que toman los estudiantes y en conjunto con sus familias o sus tutores, ¿no? Si son menores de edad. Entonces, aquí vemos que en la escuela secundaria superior, el grado es bachiller, ¿no? Y puede ser a tiempo completo, a tiempo parcial, por correspondencia o por sistema de créditos, ¿sí? También existe una escuela de secundaria superior especializada que toma de 3 a 4 años, ¿sí? Y luego de eso, pues, o sea, a los 18 años aproximadamente se están graduando y luego empiezan la universidad si son admitidos. Para eso obviamente tienen que hacer exámenes de admisión. Hay carreras de 2 años, pero por lo general hay de 4 años. O también pueden asistir a un instituto de formación profesional que toma entre 1 y 4 años. Y a los 22 años más o menos se están graduando de profesionales en pregrado y pueden ingresar a la escuela de posgrado que dura más o menos entre 2 o 5 años. Ese es el sistema educativo japonés en resumen. No tiene mucho misterio, pero lo que hay detrás de él puede que sí, aunque ya ha habido muchas investigaciones al respecto, lo que vamos a ver en detalle a continuación. ¿Por qué es tan exitoso este sistema educativo? Bueno, pues es que en el ranking internacional el sistema educativo japonés se encuentra entre los 10 mejores a nivel mundial. Es algo increíble, es algo de admirar. Yo realmente como latinoamericano y colombiano me asombro mucho de esto porque realmente tengo una envidia de la buena o más bien, pues yo hubiera querido que mi sistema educativo hubiera sido así, ¿no? O sea, hubiera tenido esa solidez, ese equilibrio, esa consistencia que tiene el sistema educativo japonés. Lamentablemente no fue así en mi caso, o sea, realmente pues en el sistema educativo en Colombia pues tiene muchas barreras, tiene todavía mucho por mejorar, pero todavía hay esperanzas, hay todavía, pero pues es que depende de muchos factores, ¿no? Y no es tan sencillo lograr pasar de ser un país en vía de desarrollo a ser un país emergente, ¿sí? Como en el caso de China o la India que ya están en ese nivel, ¿no? Incluso Brasil.
también ya está llegando a ese nivel también en Latinoamérica, pese a sus dificultades, pese a todas esas limitaciones que existen, pero yo sé que podemos lograrlo también. Ya haciendo este paréntesis, vamos a seguir con la clasificación de la escuela secundaria en Japón. Entonces, bueno, yo estuve investigando varias fuentes realmente, pero pues me basé principalmente en esta, que es de un señor de nacionalidad española que estuvo viviendo en Japón un tiempo. eh, Posiblemente estuvo estudiando algún doctorado, un posgrado, no sé, pero eh, pues ahí igual en las referencias les dejo el enlace para que revisen el documento completo. em, y pues él se basó, este estudio se basó en un análisis que él hizo solamente en una prefectura. No fue todo Japón a nivel nacional, sino a nivel local. Entonces, pero es algo que sirve para entender cómo es esta clasificación eh, en el sistema educativo y en particular en la escuela secundaria. Entonces, la escuela secundaria básica, o como se conoce Chugaku, cubre séptimo a noveno grado, y la escuela secundaria superior, o Kotogaku, abreviado como Koko, la cual no es obligatoria, cubre los grados décimo al duodécimo, ¿sí? Entonces, las escuelas pueden ser públicas en la prefectura, municipales, privadas o nacionales, estatales, creadas por el país. ¿Sí? Entonces, para las escuelas públicas, pues el costo es mucho menor y es más accesible para la mayoría de la población que asistir a las escuelas privadas, que los costos son muy altos, pero obviamente pues es, la calidad aumenta muchísimo y aumenta la posibilidad de que sean admitidos a una universidad de alto prestigio, como es la Universidad de Tokio, por ejemplo. Em, entonces, y pues también para ingresar a estas escuelas privadas deben presentar exámenes de admisión y aprobarlos, evidentemente. Bueno, pero la mayoría opta por asistir a las escuelas públicas porque es mucho más económico para la mayoría de la población. Entonces, eh, ese es un dato que les estoy compartiendo, ¿no? También, según los cursos de inscripción, las escuelas secundarias pueden ser a tiempo completo, a tiempo parcial o por correspondencia. Dentro de estas tres categorías, muchas instituciones adoptan el sistema de créditos por unidad. ¿Sí? Entonces, los cursos a tiempo completo, pues es la modalidad más conocida en la escuela secundaria, porque va de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Eh, las clases duran 50 minutos cada una, son 6 clases por día y después de ese horario de las 3:30 hay actividades de club. Eh, Dura más aproximadamente 3 años, eh, y se divide en cursos de estudios generales, especializados o integrados. ¿Sí? Ya vamos a hablar de eso, pero en un momentico, pero haciendo énfasis en matemáticas y ciencias. A tiempo parcial, pues es otro sistema eh, que va de lunes a viernes, puede ser también por año escolar o clases por la mañana o noche, que van de 6 de la tarde a 9 de la noche. También hay sistema de valoración por unidad, dependiendo de la escuela hay clases por la mañana, tarde y noche. Eh, las clases duran entre 40 y 45 minutos, son 4 clases por día. El sistema de valoración por unidad comprende 50 minutos por clase. El estudiante se crea su propio horario y también hay actividades de club.
En el sistema de año escolar son 4 años y en el de valoración por unidad 3 años como mínimo y solamente abarca cursos de estudio generales. Y el curso por correspondencia normalmente se hace en la casa. El alumno debe ir a la escuela 2 o 3 veces por mes para recibir orientación o más conocida como schooling. Para poder graduarse, los reportes y exámenes deben ser aprobados. Para graduarse hay que aprobar esos exámenes de informes, sí, valga la redundancia, y los cursos también son solamente propósito general, así como los de tiempo parcial. Sí, entonces esa es la clasificación de las escuelas secundarias en este país. Bueno, con respecto a las matemáticas y ciencias en cursos de estudio. Entonces, los cursos de matemáticas y ciencias están incluidos en los programas de estudio de educación general a nivel básico y avanzado para quienes desean estudiar en universidades nacionales, ¿sí? Entre los cursos de educación especializada encontramos ciencias y matemáticas con aprendizaje avanzado, ¿sí? Entonces, estos cursos también pueden estar con idioma inglés y también hay cursos de tecnología de la información con el fin de fortalecer y desarrollar la capacidad de análisis y el procesamiento de información por medio del estudio de las ciencias y las matemáticas, ¿sí? Entonces, en resumen, lo que esto quiere decir es que es posible que se encuentren con temas que ya son de precálculo en cuanto a las matemáticas. Es posible que ya estén empezando a hacer repaso de álgebra, trigonometría y cálculo, eh, en especial cálculo diferencial, o sea, lo que son límites, derivadas, razón de cambio, todos esos conceptos ya empiezan a verlos desde esos cursos de educación especializada. ¿Con miras a qué? Pues prepararse mejor para los exámenes de admisión a la universidad y también tener un mejor desempeño en la carrera que necesiten estudiar. Bueno, en estos casos pueden ser carreras de ciencias como matemáticas, física, también carreras de ingeniería, que son ya ciencia aplicada especializada. Sí, es algo que, que hay que mencionar, ¿sí? Entonces ya más adelante, pues también les voy a dejar el, una referencia a un estudiante de preparatoria que se especializó en tecnología agrícola, pero que al mismo tiempo también está tomando cursos de Excel. Sí, entonces también está tomando cursos de tecnología con Excel, sí, bases de datos en Excel, entonces pues está ahí aprendiendo. Y bueno, ya en cuanto a la educación integrada, existen cursos generales de matemáticas y ciencias, así como cursos especiales a elección del estudiante, quien puede crear su propio horario de clases. En este programa se utiliza el sistema de créditos por unidad, ¿sí? Entonces, si completa ese determinado número de créditos durante esa formación, ya pues puede aprobar y puede ser admitido también en una universidad o en un instituto de educación profesional, ¿sí? Bajo este sistema. Y bueno, detrás del éxito de ese sistema educativo, ¿qué hay realmente? Bueno, pues hay un concepto que se conoce como el estudio de clases japonés. Yo, particularmente, yo lo mencioné en una charla que hice en diciembre para un concurso de charlas. Voy a dejar también el link en la descripción de este video y también en las referencias de esta presentación en el último de los slides para que ustedes la revisen, que es que yo mencioné sobre eh, bueno, la cultura otaku, sí, o sea, la cultura japonesa, que es lo que la ha llevado a tener ese reconocimiento internacional y sobre todo en el sector educativo. Bueno, pues este es el secreto, o sea, detrás de eso no es más sino
un proceso de estudio de clases o Yuyo Kenkyu, ¿sí? Que mediante el cual los profesores se empeñan en mejorar progresivamente sus métodos de enseñanza, trabajando con otros profesores para examinarse y criticarse mutuamente las técnicas de enseñanza. Es decir, consiste en la preparación o Kyosai Kenkyu, la clase a investigar o Koukai Kenkyu Yuyo y sesiones de revisión o Yuyo Kentokai. Bueno, espero que lo haya pronunciado bien. Entonces, aquí tenemos a la izquierda este esquema que resume muy bien el proceso de estudio de clases. Entonces, comienza el primer paso con la identificación del problema, ¿sí? Luego, lo siguiente es planificar la clase, ¿sí? Luego de eso, sigue, o sea, viene la implementación, ¿sí? Como cuarto paso tenemos evaluar la clase y revisar los resultados, ¿sí? Luego de eso, pues viene acá otra vez, aquí, en el quinto paso, reconsiderar la clase, ¿sí? Em, en dado caso que no cumpla con ciertos parámetros o esté por debajo de lo establecido, o que tal vez no haya cumplido con los objetivos, pues se decide reconsiderar. O sea, hay que volver a los pasos anteriores, ¿sí? A lo que ya vimos antes, que fue identificación, planificación, implementación y evaluación y revisión, ¿no? Que evaluación y revisión son simultáneos. Entonces, luego venimos aquí al sexto paso, que es implementación de la clase basada en reconsideraciones, ¿sí? Entonces, por acá viene otra vez. Y luego el séptimo paso sigue evaluación y revisión, ¿sí? Teniendo en cuenta esas reconsideraciones. Luego viene una discusión de resultados, que aunque no se muestra en el esquema, pues está implícito, ¿sí? Y así es como se da este proceso iterativo del estudio de clases, ¿sí? Entonces, aquí podemos decir que el estudio de clases no lleva ninguna manera particular de enseñanza realmente, sino que sirve como vehículo para que los profesores consigan en colaboración un progreso en la enseñanza y el aprendizaje a partir de una mejor comprensión del aprendizaje del estudiante, del pensamiento y de las subcomprensiones de este, observándose unos con otros en clases, ¿sí? Esto está muy relacionado con el concepto de el aprendizaje de resolución de problemas de George Polya también. Ya vamos a verlo ahorita en otro esquema. Más adelante les voy a explicar cómo es el proceso de aprendizaje de las matemáticas en esencia. Pues está muy relacionado con este concepto de George Polya que propuso 4 pasos para este proceso, que son, primero, comprender el problema, segundo, elaborar el plan, tercero, ejecutar el plan y cuarto, examinar. ¿Sí? Entonces, eso también tiene base en cuanto a lo que propuso Poli hace muchos años. Aunque este concepto de estudio de clases realmente pues esto está basado también en una investigación que hicieron algunos profesores de la Universidad de Tsukuba, ¿sí? De Japón, y otros catedráticos extranjeros, ¿sí? Entonces aquí tengo yo, sí, ellos son Masami Isoda, Abraham Arcavi del Instituto de Ciencias Weizmann y Arturo Mena de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, Chile. Ellos hicieron esta investigación
más o menos hace como 20 años, la compilaron en un libro, pues de aquí sale también esa definición concisa de qué es el estudio de clases. Bueno, y después de todo eso, ¿qué sigue? Pues hay unos tipos de formatos del estudio de clases, ¿no? Entonces, aquí vemos en esta tabla, en la columna de la izquierda vemos escala de participación y en la de la derecha principales patrocinadores. Bueno, patrocinantes le dicen en Chile. Bueno, entonces, realmente el estudio de clases involucra un gran número de personas, ¿sí? O más bien de profesores, pero puede hacerse a diversas escalas y en diferentes formatos, ¿sí? Entonces, la modalidad más común es la de capacitación en la escuela, ¿sí? En la que están directores y profesores de escuelas públicas, ¿sí? Y mediante este formato se realiza mediante el desarrollo de un sistema pedagógico anual y formando equipos para cada tema y grado, ¿sí? Y hay otros formatos que incluyen el que cuando realizan grupos de profesores de manera voluntaria, invitaciones de sindicatos de profesores o sociedades académicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí a niveles de prefectura y nacional, este es el caso, ¿sí? O también a nivel nacional, eh, directores y profesores de escuelas anexas a universidades. También hay grupos de estudio, ¿sí? En los niveles de prefectura municipales y regionales, los cuales trabajan con profesores de escuelas públicas, o juntas de educación, centros de educación, ¿sí? Entonces, hay muchos tipos de revisores también que asisten a estas sesiones de revisión eh, para evaluar el desempeño de los docentes en sus clases y así poder reconsiderar las clases, hacerles, darles una retroalimentación de lo que están haciendo bien, de lo que no están haciendo bien, para que ellos tomen decisiones en conjunto. No es como decir, ah, sí, vaya y usted haga eso solo, no, no, es realmente un trabajo en equipo, en conjunto, entre todos, para ayudarse mutuamente y así poder establecer mejores vínculos, comparten conocimientos, experiencias. Es un aprendizaje colaborativo que hacen entre los mismos docentes y lo comparten también con los estudiantes para transmitir esos conocimientos de una manera efectiva y así poder obtener mejores resultados. De eso se trata el estudio de clases. Bueno, pero detrás de todo eso, ¿qué hay realmente? Pues hay una historia, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de hacerlo breve, que no tenemos mucho tiempo. Vamos a hablar sobre una breve historia del estudio de clases de matemáticas en Japón. Entonces, ¿cómo empezó realmente todo eso? Bueno, entonces, pues resulta que en la era Edo, la cual duró hace cerca de 260 años, hasta la instalación del gobierno Meiji en 1868, más o menos en el siglo XIX, pues se caracterizó por políticas de aislamiento y sistema de clases sociales. Entonces la gente tenía que asistir a unas escuelas de templos conocidas como Terakoya. Y bueno, durante este periodo, pues el comercio floreció, el sistema de clases sociales gradualmente colapsó y hacia el fin de esa era, al momento de contratar trabajadores, los conocimientos y habilidades individuales eran altamente apreciados, ¿sí? Entonces, y en esa época igual, Japón llegó a ser uno de los más educados del mundo, uno de los países más educados, porque alcanzó una tasa de alfabetización de alrededor del 43% en los hombres y 10% en las mujeres.
¿sí? Entonces, en 1872, el gobierno Meiji promulgó el Código de Educación y estableció una escuela para profesores, ¿sí? Una escuela, escuela normal en Tokio, ¿sí? Con el fin de difundir la sapiencia occidental. Entonces, el gobierno invitó a docentes extranjeros a enseñar cursos de ese hemisferio. Entonces, eso fue como tal la, entre comillas, occidentalización de la educación en Japón, ¿sí? Entonces, pasaron de asistir a escuelas de templos a asistir a aulas formales donde los métodos de enseñanza estaban orientados a la experiencia, según Pestalozzi, ¿sí? Entonces, ese fue como un gran cambio, una reforma a la educación en Japón, ¿sí? Entonces, los textos de estudio creados por los docentes extranjeros contenían dibujos de alumnos levantando las manos para responder preguntas hechas por el profesor, ¿sí? Entonces, como por ejemplo en este caso, ¿sí? Es un texto de matemáticas elementales de 1873, ¿sí? O también tenían acá otro libro eh, que preguntaba qué tan alto es el árbol, ¿sí? O sea, un texto de matemáticas del periodo de... Entonces, eso fue como la transición del sistema educativo de la era Edo a la era Meiji. Y bueno, debido a dificultades financieras, pues, ¿qué pasó? El gobierno cerró hacia 1880, todas las escuelas normales, excepto la de Tokio, cerraron, pero sin embargo, ese conocimiento no se perdió y se promovió a través de los graduados de esas escuelas mediante rollos de pinturas y textos de estudio, ¿sí? Entonces, esto fue como o sea, todo lo que ellos aprendieron lo transmitieron a través de estos materiales, estos recursos que ellos tenían disponibles para distribuirlos a todas las personas y transmitir ese conocimiento, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó después? Como es de la película. Entonces, luego de eso, ya a inicios del siglo XX, ¿sí? Más o menos en la década de 1920, pues nuevos métodos basados en la filosofía educacional de eruditos tales como John Dewey comenzaron una época en la cual los profesores de escuelas anexas no gubernamentales proponían sus propios métodos de enseñanza. Entonces, fue entonces que se planteó un nuevo método de enseñanza para ampliar el aprendizaje por medio de pares, ¿sí? Entonces, los alumnos podían imaginar sus propias preguntas de estudio, ¿sí? Acá, como ven, eh, en este caso, y decidir la pregunta de quién querían indagar y luego dedicarse a esa misma indagación. Esto sirvió como base para la emergencia de métodos de enseñanza que se enfocan en la resolución de problemas que son reconocidos hoy en día globalmente como modelos de enseñanza constructivista. Entonces, aquí luego de que los niños hacían sus propias preguntas de estudio y las escribían en pequeñas pizarras, en el vestíbulo de la escuela, las colgaban en pizarras, ¿sí? En el aula para presentar las ideas que se proponían. Entonces, eso era el método de estudio que se implementaba en esa época, así alrededor de 1920, que fue después de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, tras la Segunda Guerra Mundial aparecieron asociaciones de profesores, los estudios de clase eh,
pues realizados por profesores muy aferrados a esta metodología, llevaron a acalorados debates e incluso a una fútil oposición ideológica. Pero a pesar de todo eso, estos métodos de enseñanza enfocados en resolución de problemas tuvieron éxito a pesar de tener que superar conflictos y desafíos, ¿sí? Entonces, hoy en día es bien conocido el hecho de que el enfoque en la resolución de problemas es una forma de enseñar matemáticas de la mayor importancia en Japón, ¿sí? Entonces, eh, en los últimos años de la década del 60, Shigeru Shimada, uno de los autores, desarrolló el proyecto de investigación de evaluación con problemas de final abierto. Bueno, algo que destaca mucho al sistema educativo japonés también es el enfoque abierto, ¿sí? O sea, el pensar en la resolución de problemas de una manera abierta, es decir, que un problema puede tener muchas maneras de llegar a la misma solución, ¿sí? Eso es. O también puede tener, o sea, em, ¿sí? Esos enfoques pueden tener procesos abiertos, ¿sí? Varias maneras de resolución, finales abiertos, varias respuestas para un problema de final abierto y problemas abiertos que cambian y se desarrollan desde un problema dado. Ese es el enfoque abierto que utiliza la educación en Japón hoy en día y que ha sido muy exitosa, por cierto, y que le ha dado el reconocimiento internacional. Entonces, como ven aquí, pues ven estas imágenes, cómo son las aulas de clase ya en el siglo XX, después de la década de los 60, 70. Aquí pueden ver lo que es eh, un grupo de profesores observando una clase, o sea, en esta imagen que ven acá, y una sesión de revisión de la clase, pues después se realiza en un auditorio. Y pues acá en esta otra imagen ya es mucho más moderna, ya posiblemente estamos hablando del siglo XXI. Esta es una sala de profesores típica de una escuela secundaria. Entonces, como ven, está muy bien equipada con computadores, archivadores, donde los profesores pueden almacenar esa información, pueden organizarla y pues ellos ahí preparan sus clases. Entonces, en ese entorno, ellos pueden implementar los primeros pasos del estudio de clases japonés, ¿no? Que ya vimos anteriormente. Entonces, ahí también comparten ideas con otros colegas, pueden dialogar con ellos, establecer relaciones o vínculos y bueno, así pues fortalecen mejor el ambiente laboral y profesional de las escuelas. Y bueno, detrás de toda esa historia, pues hay un concepto que es un poco polémico porque, pues a raíz de eso ha sido como el sube y baja o los cambios que ha tenido en rendimiento la educación japonesa. Y eso también aplica para el resto del mundo, pero en particular, pues estamos hablando de Japón. Y bueno, este péndulo de capacidad académica, pues ¿en qué consiste? Bueno, que hay dos extremos que son el énfasis en la educación libre de presión, en el que pues se le da mayor prioridad al estudiante que al instructor, o es decir, el profesor. Y por otro lado tenemos el énfasis en la capacidad académica, en el cual el profesor pues tiene más prioridad que el estudiante. Entonces, ¿en qué consiste el primero? O sea, la educación libre de presión. Pues se llegó a conocer estos conceptos desde la década de los 50 como aprendizaje, unidad de vida, educación libre de presiones y entusiasmo por la vida,
que fue como la cumbre que tuvo esta propuesta en 1998, pero ¿esto a qué llevó? A una crisis de la educación científica y matemática, porque pensaban que esa era la solución para el acoso escolar, el bullying, la abstinencia, o más bien la ausencia escolar, eh, que esa podría ser la posible solución, pero realmente no lo fue. Antes fue peor el desempeño en las pruebas internacionales. Incluso se presentó una reducción del 30% en el contenido de enseñanza de matemáticas, algo gravísimo para eh, los fines o los objetivos que pretendía el gobierno en ese entonces, que era aumentar o sea, el interés por las ciencias, la ingeniería, porque pues estaba dando mucho ese fenómeno también cultural de los videojuegos, del anime, estaba pasando por la época dorada ya. ¿Se acuerdan que finales de los 80, inicios de los 90, pues se dio ese fenómeno, ese boom internacional con el lanzamiento de esas series tan exitosas que todavía recordamos, pero que detrás de eso también tenía un componente artístico y tecnológico bastante importante. Entonces, pero ¿qué llevó esta educación libre de presiones? Pues que se cayera el rendimiento. En un momento vamos a ver qué fue lo que pasó, por ejemplo, en las pruebas PISA, porque fue algo tremendo. em, y bueno, ¿qué pasó después? Pues decidieron pasar de aquí a acá, a un punto medio en el péndulo, que es el énfasis en lo básico y fundamental. Como digamos, es un punto medio entre las dos corrientes, entre las dos propuestas. ¿Y en qué se basa esto? Pues se basa en educación empírica, que fue propuesto desde los años 60, regreso a lo básico, a finales de los años 70, que se dio una reforma gigantesca a la educación en Japón, ¿sí? Con esto de las clases, estudio de clases. La nueva visión de la capacidad académica en finales de los 80, el enriquecimiento de la educación científica y matemática y las actividades lingüísticas en la década de los 2000, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Bueno, igual después de eso mejoraron los resultados, pero todavía había un sinsabor de boca en los docentes. Ellos querían que los estudiantes todavía rindieran más, porque no estaban satisfechos todavía a, a pesar que sus resultados mejoraron en las pruebas internacionales, pero que ellos estaban seguros que podían todavía ser mejores y volver a tener ese éxito que tuvieron a finales de los 90, justo antes de este cambio que se dio con la educación libre de presiones, que fue realmente un fracaso para el sistema educativo. Entonces decidieron optar por el otro extremo, que es la capacidad académica, en la cual está basada en la modernización de la educación de matemáticas, ¿sí? Entonces es un nuevo tipo de aprendizaje conforme a los tiempos de cambios continuos, ¿sí? Que se basa en aprendizaje proactivo, dialógico y profundo, ¿sí? Entonces se basa precisamente en esa adaptabilidad, ¿no? En adaptarse a ese cambio, ya porque estamos en tiempos de cambio, no estamos en tiempos de que solo tenemos conocimientos y habilidades. Sí, esa es la cuestión ahora. Entonces, la idea es preparar mejor a los estudiantes para ese cambio en el que estamos ahora, ese ritmo abrumador de cambio, realmente, en la vida laboral y cotidiana. Entonces, eh, pues esto llevó a un proceso de aprendizaje mucho más consolidado, más completo. ¿Y realmente en qué consiste ese proceso de aprendizaje? Bueno, pues realmente ese proceso de aprendizaje pues tiene dos caminos, ¿no?
El primero está guiado por eventos de la vida cotidiana y la sociedad, ¿sí? Y el segundo está guiado por eventos matemáticos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos estos dos grandes caminos. O sea, el primero lo conocemos como tipo base cero, ¿sí? Entonces, consiste en comprender esos eventos cotidianos y eventos sociales mediante un descubrimiento de retos, resolver el problema matemáticamente, ¿sí? Mediante esta matematización del mundo real, ¿sí? Examinar críticamente el proceso de resolución, ¿sí? A través, o sea, estos problemas expresados matemáticamente nos llevan a un problema focal y a un resultado, ¿sí? Y luego de eso, lo que hacemos es crear conceptos y principios matemáticos a través de la aplicación y creación de esos significados, ¿sí? Entonces, básicamente en eso consiste este tipo base cero. Y en el otro camino tenemos un tipo integrado y evolutivo, ¿sí? Que eh, consiste en encontrar retos considerando los eventos matemáticos integrada y evolutivamente. Luego, resolver los problemas matemáticamente, ¿sí? Mediante la matematización del mundo de las matemáticas, ¿sí? Este es un mundo abstracto o virtual. Entonces, luego, sistematizar los conceptos y principios asociando los resultados obtenidos mediante la reflexión sobre el proceso de resolución, desde el punto de vista de aprendizaje anteriormente adquirido e integración, ¿sí? Entonces, aquí, luego de todos estos pasos, sigue integración y evolución o sistematización. Entonces, son procesos que se repiten una y otra vez, son iterativos. Como pueden ver, no tienen un final realmente, siempre se van repitiendo a lo largo del tiempo. Entonces, realmente es un proceso de descubrimiento y resolución de problemas matemáticos. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a que, bueno, que hay, que nosotros podemos, mediante este proceso de aprendizaje, resolver los problemas mediante autorresolución o aprendizaje individual, como vemos acá, que es la etapa en la cual uno se encuentra sus propios pensamientos sobre los retos mediante la realización de las actividades matemáticas utilizando objetos concretos a su manera o la revisión amplia de los elementos ya aprendidos efectivos para la resolución de problemas, ¿sí? O también se puede hacer mediante resolución colectiva, que es la etapa de discusión colaborativa a través de la cual se exploran mejores ideas y se profundizan los pensamientos, ¿sí? Entonces aquí hay aquí realmente hay una profundización de aprendizaje, ¿sí? Que nos lleva de aprender solo a aprender en conjunto, ¿sí? Entonces, este aprendizaje en conjunto nos permite obtener de otras personas las ideas que no se le ocurren, ¿sí? Entonces, en esto consiste en la profundización de aprendizaje, que es realmente la reflexión colaborativa donde es indispensable para el aprendizaje profundo. eh, si hay algo convincente o algo con lo que está de acuerdo en una idea, aunque ésta sea de otra persona, es importante tener la voluntad de absorberla y profundizar aún más su aprendizaje, ¿sí? Entonces, eso es algo que es parte del proceso de aprendizaje de matemáticas y es algo que cabe mencionar, ¿sí?
Y pues eso nos lleva a comprender que para el éxito de las clases de matemáticas también hay que hacer una actividad de reflexión que va de la mano con esa reconsideración que vimos anteriormente del estudio de clases, y pues así poder todavía mejorar más las clases, ¿sí? Y bueno, aquí conseguí un ejemplo de dominios y contenidos en currículos de matemáticas. Este es un ejemplo del año 2022 que encontré en una referencia del profesor Toyo Kurosaki, de la Universidad de Okayama. Entonces, yo pues también tomé otras referencias que las relacioné con este currículo, como ven en estas imágenes que vemos anexas. Aquí vemos que el currículo fundamental está ligado a la escuela primaria, ¿sí? Entonces aquí tenemos en la primera columna curso o dominio, luego siguen los temas eh, generales de matemáticas del currículo, que son números y cálculos, figuras, medidas, cambios y relación, utilización de datos. Y ya en la escuela secundaria inferior cambia un poquito porque se agrega una columna que es, bueno, se referencia a otro tema que son funciones, ¿sí? Como ven, hay dependencias, ¿no? Estas flechas indican que para poder ver los siguientes temas en el currículo tienen que haber aprobado los anteriores. Entonces, como vemos aquí, pues en la escuela primaria empiezan eh, por números enteros, fracciones, decimales, entonces empiezan a estudiar todos los conjuntos de números. Está, o sea, los enteros que los conocemos por Z, fracciones que son los números racionales, y los decimales que son Q o I, bueno, si racionales. Y todo esto está dentro de un gran conjunto que son los números reales, ¿no? Entonces, bueno, más bien hagamos, es como si fuera un conjunto, sería, eh, este sería el conjunto de los reales, ¿sí? Este sería el conjunto de los enteros. No, realmente el conjunto de los enteros es más grande. El conjunto de los enteros es todo esto, porque también están los números naturales, ¿sí? Sí. Entonces aquí están los enteros, y acá están los naturales, el conjunto de los naturales, los racionales están aquí, que es un conjunto más grande, y los irracionales están por acá, todos estos que están acá.
Listo. Esa es la representación en conjuntos de los números. Sí. Y bueno, en cuanto a suma y resta, pues miren que yo encontré una referencia muy interesante en- sobre el estudio de clases japonés en una escuela primaria adscrita a la Universidad de Tsukuba. Y resulta que el profesor estaba, Kao se llama, ¿sí? Esta universidad es muy reconocida por tener un buen pensum en la carrera de pedagogía, ¿sí? Igual yo les voy a dar también un link en la descripción para que vean cómo es la Universidad de Tsukuba, cómo es, o sea, la página web oficial, donde voy a dejarles esa referencia. Entonces, él estaba planificando una clase de matemáticas que va más allá de sumar y restar, o más bien de restar. Entonces, la idea era encontrar un patrón que se diera con cifras o sea, eh, que su diferencia tuviera el mismo número de operaciones o de restas que se podrían hacer, aumentando en uno tanto el minuendo como el sustraendo, ¿sí? Entonces, ese era el patrón que él quería que sus estudiantes encontraran. Entonces, entre, o sea, ese valor de la diferencia también equivalía a las maneras de sustraer, ¿sí? Según ese patrón que él proponía. Y pues es algo muy interesante, entonces yo les voy a dejar el video aquí también en las referencias para que lo revisen. En cuanto a la multiplicación y división, pues tenemos la multiplicación japonesa, que es muy conocida. Como ven, no es tan difícil de entender. Entonces aquí tenemos un ejemplo con 32 y 31. Entonces aquí el 32 lo podemos representar con estas líneas que van en este sentido. O sea, van en este sentido. Y el 31, 31 las podemos representar así en este sentido. ¿Sí? Y después, ¿qué hacemos? Entonces, después de que cruzamos esas líneas, entonces aquí podemos trazar unas líneas auxiliares que no vemos, unas líneas imaginarias verticales para dividir por sectores esos cruces, ¿sí? O esas conexiones. Entonces, eh, con eso ya sabemos que en el primer sector tenemos las centenas, en el segundo sector tenemos las decenas, ¿sí? Y en el tercero las unidades. Entonces aquí como ven que en el primer sector hay 9, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 intersecciones, entonces se toma como las centenas. En el segundo sector tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 intersecciones. Entonces tomamos eso como las decenas. Y por último, en las unidades son 2 intersecciones. Tomamos ese 2. Entonces 32 por 31 nos da 992. Y para comprobarlo, pues ya vamos a hacer ya mismo la operación tradicional que hacemos aquí en Occidente, que es esa multiplicación arábiga. 1 por 2 2, 1 por 3 3, 3 por 2 6, 3 por 3 9 y 2, 3 más 6, 9, 9. Sí, efectivamente esa es la respuesta, 992.
Entonces, pero como ven, la multiplicación japonesa lo hace de una forma más sencilla a pesar de la abstracción, ¿no? Es algo de admirar. Otra cosa importante que quería mencionar es este aparato que ustedes ven aquí, que es el abaco o soroban en japonés. Este aparato no solo se usa en la escuela primaria para contar, o sea, para saber decenas, centenas, millares, bueno, también se usa para hacer operaciones, suma, resta, multiplicación, división, y se usa realmente hasta la escuela secundaria inferior, o sea, los primeros años. Entonces los muchachos o los niños no usan calculadoras digitales, sino usan este aparato análogo que ha sido muy exitoso también, que ha aportado mucho a esos procesos educativos en las clases de matemáticas. Entonces, ¿qué otras cosas ven los alumnos de la primaria? Pues ven figuras geométricas, ¿no? O sea, ven triángulos, cuadrados, círculos, ¿sí? Empiezan a ver todo en dos dimensiones, pero también en tres dimensiones. O sea, pueden estar viendo pirámides, pueden estar viendo cubos, ¿sí? Pueden estar viendo esferas, ¿sí? Pueden estar viendo cilindros, también conos, todo eso. Todo eso lo pueden ver. Acá en cuanto a medidas, encontré otro video. Me gustaría que ustedes lo revisaran también, que también es una clase de matemáticas que hacen en la escuela primaria adscrita a la Universidad de Tsukuba. Esta clase la desarrolló el profesor Yasuhiro Hosomizu en una clase de quinto grado, ¿sí? Entonces propuso este problema en la pizarra. Hay una cinta de longitud 5,4 metros. Si la dividimos en tres partes iguales, ¿cuánto mide cada parte? Pues, aquí que dice en uno de los fragmentos de la imagen? Dice, saber el resultado de una expresión y su forma de calcularlo es importante porque lo podemos usar para otras expresiones, ¿sí? Entonces, entonces en el video se muestra cómo ahí propone con sus estudiantes, en resumen, tres maneras diferentes de resolver el mismo problema, ¿sí? Entonces, los invito a que hagan esa revisión o sea, que vean el video y me comenten en la caja de comentarios cómo les pareció. Es algo muy interesante, ¿sí? Y este video lo elaboraron los mismos autores que mencioné anteriormente sobre el estudio de clases japonés, ¿sí? Al final del video hay un pequeño diálogo entre los profesores Isoda y, y Arcavi, ¿sí? Entonces, para que lo revisen, esa última parte está en español y la primera parte está subtitulada al español. Y bueno, entre otros temas también que ven los estudiantes, proporciones, razones, proporcionalidad directa, inversa, ¿sí? Por ejemplo, decir A entre B igual a C entre D. Entonces, de aquí podemos decir que pues A por D es igual a
P por C, ¿no? Por ejemplo. O también podemos empezar a jugar con estas gráficas donde vemos que hay una proporcional, proporcionalidad directa o que también hay una proporcionalidad inversa. Ah, no, era así, ¿no? Sí, entonces todo eso. También con la utilización de datos ya empezamos a ver conceptos de estadística, visualización de datos mediante tablas y gráficos. Ya podemos hacer gráficos de barras, ¿sí? Como estos. Podemos hacer gráfico de líneas y como este, ¿sí? Podemos hacer gráfico circular o de torta, ¿sí? Como este, por ejemplo. Em, Podemos hacer histogramas que se parecen mucho a los gráficos de barras, pero eso tiene que ver con las frecuencias de los datos. Em, y bueno, después de eso viene lo que es en la escuela secundaria inferior, ecuaciones de primer grado, ecuaciones simultáneas, ecuaciones de segundo grado. Ecuaciones de primer grado es como decir 2x más 1 igual a 3. ¿Sí? Ecuaciones simultáneas, como cuando son dos variables, un sistema de 2 por 2. Es decir, x más y igual a 1 y por otro lado tenemos 2y menos 3x es igual a 5. Ecuaciones del segundo grado. Por ejemplo, x al cuadrado más 4x más 8 igual a 0. ¿Sí? Figuras planas y espaciales, congruencia, semejanza. Bueno, esto ya tiene que ver también no solo con triángulos, sino también con figuras geométricas en general. Saber cuándo dos figuras son congruentes o cuando son semejantes. En eso tiene que ver mucho la longitud de sus lados, los ángulos, todo eso. Funciones, proporcionalidad realmente depende de esto, de todo esto que ya vimos acá. Funciones lineales, sí, que son estas, como por ejemplo esta de acá, o también puede ser así. Funciones cuadráticas que pueden tener esta forma o pueden tener esta otra forma, ¿sí? Bueno, y así, la utilización de datos, o sea, en esto ahí los estudiantes ven tendencias de distribución de datos, diagramas de caja y bigotes, o sea, que son como estos que ustedes ven a veces, así. Rango intercuartil, investigación de muestreo. Entonces, este currículo eh, tiene reformas cada 10 años, ¿sí? Es algo importante que hay que mencionar porque esto depende también de la metodología y del sistema educativo que están llevando actualmente. ¿Y para qué se hace esa reforma cada cierto periodo de tiempo? Precisamente para actualizar los contenidos, para modificar, eh, cambiar o eliminar ciertos contenidos dentro de los currículos. Entonces, todo obviamente está basado en un plan nacional que luego se transmite, se lleva a las instancias ya locales, que son las prefecturas, las ciudades, municipios. Entonces ahí es cuando se empieza a implementar todos estos currículos de acuerdo a ese estudio de clases.
también. Y bueno, después de todo, ¿qué sigue? Pues que hay un tema interesante que es en la vida diaria, cómo un estudiante tiene que estudiar matemáticas en la escuela secundaria. Entonces yo encontré tres ejemplos de tres chicos, bueno, dos chicas y un chico. eh, sí, el primer caso, este, es de una chica que tiene dos nacionalidades, es peruana y es japonesa, se llama Nanami y está ahora ya en la escuela secundaria superior y ahí estaba mostrando que su tercera clase en un reel de Instagram que pues, era de matemáticas, ¿sí? Entonces aquí tomé una captura a su video y por lo que veo aquí está tomando una lección de trigonometría, ¿sí? Entonces aquí, como ven, aquí está estudiando lo que es la ley del, del coseno. Es un tema muy conocido aquí para nosotros en matemáticas y trigonometría. En este segundo ejemplo que vemos acá en estas dos imágenes, vemos a un estudiante que es nativo japonés, ¿sí? Él no es mestizo, él es nativo japonés. Eh, entonces, este video lo tomé de un influencer que se llama Pablo From Tokyo. Entonces, él fue pues lo dejaron asistir por un día a una escuela secundaria a hacer un video. Entonces, él no sé cómo logró la autorización, pero la logró para que le dieran permiso de hacer el video con este chico. Entonces, quería mostrar como la vida es del estudiante que está precisamente estudiando su curso de especialización en tecnología agrícola, ¿sí? Porque él se quiere enfocar en agricultura. Entonces, pues él quiere seguir viviendo posiblemente en su ciudad, que es una ciudad rural, no es una ciudad propiamente urbana, es muy cercana al campo. Entonces, pero igual aquí en el video mostraba que estaba tomando también una clase de matemáticas y estaba viendo, estaba repasando un tema que tiene que ver con geometría, ¿sí? Entonces, aquí ahí lo que dice en el tablero es número de vértices, o sea, el número de vértices y el número de lados, ¿sí? Entonces, esta figura, como ven, tiene uno, 2, 3, 4, 5. O sea, tiene cinco. O sea, aquí vemos que tiene 5 vértices por este lado, pero también tiene 5 acá que se reflejan. Y los lados son, wow, esto ya es un poquito más difícil de ver. O sea, este es un lado, este es otro lado, este es otro lado, este es otro lado, este es otro lado y este aquí también es otro lado. Entonces, bueno, es una figura geométrica compleja. Es un polígono o un poliedro. Uno, dos.
3, bueno, 3, wow, o sea, tiene, o sea, tiene una acá arriba, otra abajo, tiene dos aquí a los lados, otras dos acá, 6 y tiene, sí, una, dos, dos, tres, una, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, no, sí tiene una. Ay, siete, que es esta acá. Ah, no, espere. Yo voy a hacer otra vez la explicación. O sea, tiene uno, tiene dos, tres, uno, tres, cuatro, cinco, dos, tres, cuatro, seis, seis y siete. Sí, tiene siete lados. Wow. Y entonces aquí en el documento, este es entonces a este estudiante que se llama Soma, de tercer año, le están preguntando, encontremos el valor de V menos C más F para un prisma rectangular y una pirámide triangular. Entonces aquí dice que son 8 vértices, ¿sí? O sea, los punticos acá que ustedes ven acá son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí los lados, que es la letra E, son 12, ¿sí? Y F es igual a 6. Entonces B menos E más F es igual a 8 menos 12 más 6, es decir, 2. Y en el caso de la pirámide que tiene 1, 2, 3 y 4, o sea, tiene 4 vértices, tiene 6 lados, que C y F igual a 4. Y aquí B menos C más F es igual a 4 menos 6 más 4 es igual a 2. Y como tarea le dejan encontrar el valor de B menos C más F para un prisma pentagonal y una pirámide cuadrada. Y ahí pues le dan la tabla, le piden allá, le piden completarla con el número de vértices, número de lados y número de caras. Wow, o sea, las caras son F. Ok, bueno, voy a, si este video llega a los 30 likes, les prometo que voy a hacer un video resolviendo ese ejercicio que están pidiendo ahí. Ah, bueno, la siguiente tabla para poliedros. Esa es una tabla, pero es de otro ejercicio. No, me refiero yo a este, que es el enunciado que conocemos completo. Entonces, este enunciado, yo les prometo que o sea, aquí lo voy si llega a 30 likes el video, voy a hacer un video con la solución a ese ejercicio.
Entonces, y acá en este otro caso tenemos a una chica que se llama Indiruska, que es también extranjera, porque llegó de España por intercambio a la escuela secundaria de Japón. Y pues aquí pues yo le tomé un pantallazo a una lección que ella estaba tomando sobre eh, precálculo. Estaba viendo funciones exponenciales. Pues como ven acá, y igual a 2 a la x, ¿sí? Pues aquí tengo yo el enunciado. Entonces les dice gráfico de una función exponencial. Entonces veamos la gráfica de la función exponencial y igual a 2 a la x con respecto a y. Por ejemplo, el valor de 2 cuando x es menos 2, 0,5 o 1,5. Entonces aquí nos da, es precisamente eso, evaluar la función con esos valores para x y hacer y conseguir el valor aproximado, ¿sí? O estimado en 2 decimales. Entonces aquí después dice, la siguiente tabla muestra la correspondencia entre x y y en la función exponencial, y igual 2 a la x, completen los espacios en blanco en la tabla que siguiendo el cálculo. Entonces tal vez ese era el ejercicio que ella tenía que resolver. Y bueno, pues yo también, si este video llega a los 30 les prometo también resolver ese ejercicio. No hay lío. Los videos los voy a dejar aquí en la referencia, en el último slide, sí, en las referencias, o sí, para que ustedes los vean. Y bueno, la hora de la verdad. ¿Cuáles son los resultados de Japón en las pruebas internacionales en matemáticas y ciencias? ¿Por qué es tan exitoso este sistema educativo? ¿Cuál es su secreto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, es algo increíble. Miren, en la encuesta PISA del año 2000, en competencia matemática ocupó el primer lugar y en científica el segundo lugar. Después de ese cambio que vimos de la educación libre de presiones, hubo esa pequeña decadencia que pues, se abocó en una crisis del sistema educativo porque pues, en matemáticas cayeron al noveno lugar y en competencia científica al sexto lugar en el año 2009. Y después de ese cambio que tuvieron otra vez, volvieron y mejoraron porque volvieron al primer lugar en matemáticas, segundo lugar en competencia científica. Entonces, como ven acá, esto coincide con estas gráficas que vemos aquí en esta tabla que vemos acá a la derecha, aquí abajo. Entonces, aquí vemos el, re- el- el desempeño promedio y en comparación a la mejor tendencia y al promedio de la OECD por 23 países. Entonces, es algo increíble porque Japón siempre ha estado en sí por encima del promedio global. Incluso cuando tuvo la crisis educativa, incluso también estuvo por encima de ese promedio. Claro que tuvo un bajonazo, sí, sobre todo en la parte de lectura, se notó muchísimo. En matemáticas no tanto, en matemáticas se ha mantenido estable esa tendencia de ellos. Y bueno, pues la verdad que en este momento están por encima de esa tendencia también, de la mejor tendencia que hay a lo largo de los años. Entonces, el último puntaje que ellos tuvieron de matemáticas fue 536 y de ciencias 547 en el 2022. Entonces, como pueden ver aquí, también en comprensión de lectura, pues les ha ido muy bien. Y con respecto a otros países, acá vemos en comparación que con Singapur están un poquitín abajo, pero superan por mucho a otros países como Estonia, Suiza, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil. Dios mío, eso es algo increíble.
Entonces yo también les voy a dejar el link en la descripción para que revisen estos resultados en detalle de las pruebas PISA, que son las que organiza la OECD. Y por otro lado tenemos las pruebas de eh, los de TIMSS, ¿sí? International Maths and Science Study de 2015 para los grados octavo y noveno. Vimos que Japón estuvo en el sexto lugar a nivel mundial, teniendo una puntuación de 575 en matemáticas, 565 en ciencias, pues está en el top 10 también, algo muy bueno, o sea, estar en el top 10, pero ellos no están satisfechos con eso, ellos quieren todavía ser mejores, quieren volver a ese primer lugar que tuvieron hace un tiempo. Entonces, es algo de admirar de ellos. Entonces, los invito a que revisen esto, que es algo muy bueno, eh, y pues esto es muy inspirador para nosotros. Si los que queremos ser docentes y queremos transmitir esos conocimientos a nuestros estudiantes. Sí, entonces ahí dice en, en esta última gráfica hay una nota que dice que esa comparación incluye los 6 países con más alto rendimiento en cada área y los 5 países con la población más grande de los estudiantes de 5 años, de 15 años de edad. ¿Sí? Las líneas horizontales que extienden a través de los marcadores representan una medida de incertidumbre asociada con la estimación de la media, que es el 95% de confianza en el intervalo, y ahí están las fuentes. Bueno, realmente es un documento mucho más amplio, pero tomé lo más importante. En conclusiones, podemos decir que el sistema educativo de Japón, especialmente en la escuela secundaria, es uno de los más exitosos y destacados a nivel mundial debido a su alto desempeño en las pruebas académicas internacionales y a la alta preparación para la carrera universitaria y la vida laboral y profesional, pese a su alto nivel de exigencia y disciplina, gracias a la metodología de estudio de clases japonés, no solamente aplicada a las matemáticas y las ciencias, sino a todas las áreas del conocimiento humano debido a su adaptabilidad e iterabilidad mediante revisiones del currículo y tendencias de cambio. Además, su cuerpo docente se encuentra altamente capacitado para los retos en la enseñanza y la gestión de las clases con los estudiantes, motivando una experiencia de aprendizaje enriquecido, retroalimentador, compartido y colaborativo con otros docentes, mejorando la calidad de la educación y la satisfacción de todos los roles involucrados en los procesos. En resumen, eso es lo que les puedo decir, damas y caballeros, señoras y señores, señoritas. Bueno, entonces les dejo un reto para ustedes o una tarea. Si este video consigue los 20 likes, prometo subir otro video sobre el sistema educativo en Japón con énfasis en la universidad y explicado con detalles, así como hice en este video. Bueno, yo realmente no pude hacerlo más largo porque me extendía más de 1 hora y de hecho esto se extendió más de 1 hora, entonces no quería que me dieran las 2 horas aquí. Por eso lo dejé así, pero por eso dejo también las referencias. Y igual si ustedes buscan, eh, hay otras fuentes también, hay más videos, hay más recursos que ustedes pueden investigar sobre la educación en Japón. Entonces les hago la invitación para que lo hagan. No se conformen con lo que acabo de explicar aquí, simplemente esto es lo fundamental que ustedes necesitan saber si están interesados en hacer un intercambio a la escuela secundaria en Japón. Entonces, ténganlo muy presente, ¿sí? Además del tema de los costos y el idioma, que también es muy importante que lo sepan, tengan en cuenta estas consideraciones si van a tomar la decisión
migrar a Japón y terminar sus estudios de escuela secundaria, o si van a aplicar a una universidad también en este país, igual esta información les puede ser útil, ¿no? En caso que pues decidan tomar cursos preparatorios antes de la universidad también. Y bueno, muchas gracias por ver este video, compartirlo, suscribirte a mi canal y activar la campana. Ya saben, me encuentran en redes sociales con estos hashtags: el profe otaku latino, el ingeniero del swing. Eh, no es más sino despedirme de ustedes. Arigato gozaimashita. Matane minasan. Bye bye.